En sesiones pasadas hemos trabajado sobre la temática inicial del proyecto de investigación y hemos hablado fundamentalmente de la primera parte que se refiere al problema de investigación. Al respecto, pues hemos socializado la parte conceptual y de alguna manera la parte práctica, pero este video tiene la intencionalidad de ayudarlos a descubrir y a identificar y a relacionar cuáles son las características que están inmersas dentro de un problema de investigación. Como nosotros sabemos, el problema de investigación es la pregunta o interrogante sobre el cual nosotros no sabemos o se desconoce y cuya solución es la respuesta o ese nuevo conocimiento. La solución de eso realmente se va a adquirir en el proceso de investigación. Dentro de la unidad de investigación del Centro Industrial hemos tenido la colaboración de la profesora Mirna Falcón Pérez, que nos ha dado una guía para la elaboración de los proyectos de investigación en el marco de los semilleros de Sensi, del semillero Sensi. Semillero Sensi es semillero del Centro Industrial y de Aviación. En este sentido, la instructora nos ha proporcionado una guía y esa guía es la que nosotros también vamos a trabajar. Hay algunos componentes de la guía que podíamos bien desarrollarlos al final. Está relacionado a la parte del título, el resumen, la introducción y no lo voy a tratar en este momento. Lo que me voy a concentrar es en el planteamiento del problema. Ya que vimos la parte conceptual, ahora vamos a ver una guía orientadora que la profesora Mirna Falcón nos ha desarrollado precisamente para utilizarla dentro de lo que es la formulación de los proyectos de investigación. Coincidente perfectamente con lo que hemos venido haciendo. Dice, el planteamiento del problema, nos dice la profesora, consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder. Se aborda el contexto que exige la solución del problema de manera más específica y particular. Todo finaliza con una pregunta-problema. La definición del problema debe poseer la siguiente estructura. Entonces, cuando les mencioné y les mostré el taller sobre el planteamiento del problema y les mostraba unos escenarios, ahí les montamos unos planteamientos de dos tipos de proyectos, poco más o menos lo que queremos es que ustedes puedan identificar esta parte estructural que nos propone la profesora dentro de ese planteamiento, para que ustedes aprendan a desarrollar. La primera parte es un contexto. Bien habíamos dicho que la primera parte del problema tenía que darnos un contexto, nos tiene que decir en qué contexto está inmerso la situación que nosotros queremos resolver. De ahí de alguna manera se expresa cuál es ese hecho o ese hecho de estudio, cuál es esa necesidad que exista, cuál es esa necesidad que se da. Es la primera parte de esa estructura del planteamiento del problema. La segunda parte son los síntomas, ¿verdad? Que se presenta, se establecen los síntomas del evento, es decir, que se describe la situación. Yo empiezo a describir qué pasa, qué es lo que está sucediendo, está pasando determinada situación, está ocurriendo qué tal cosa, tal. Para luego ir a la tercera parte, que son las causas que se determinan, las que se consideran que originan el evento. ¿Cuáles son esas causas? Eso obedece a que presenta determinado comportamiento, se origina en. La cuarta parte es el pronóstico, que se define las consecuencias o lo que puede suceder si no interviene un evento. ¿Qué sucede? A futuro se podrá deprimir la economía, perder trabajo, o sea, ¿qué puede suceder? Y en la parte final, el control del pronóstico, que se refiere a que se plantea en forma de hipótesis y tendrá la continuidad de la pregunta-problema. También puede ser, lo podemos tomar nosotros como la pregunta-problema. Y ahí la profesora nos sugiere que por cada uno puede estar conformada por uno o dos párrafos, más o menos. Listo. La pregunta-problema de investigación es el cuestionamiento alrededor del cual se conducirá un proyecto o proceso de investigación. Esa palabra interrogativa se utiliza al comienzo de la pregunta como directamente relacionada con el alcance y nivel de profundidad de la investigación. Puede ser el qué, que va a implicar una definición, puede ser el por qué para dar una explicación, puede ser el cuál,
que es para enunciar, ¿sí? Como factores, características que originan un fenómeno. Puede ser el cómo podría ser, de qué manera, cuánto. El cómo describe la forma, manera de hacer algo o la intervención de un hecho o fenómeno. Cuántos es de enumerar y cuándo hace referencia al tiempo. Entonces, por la experiencia que nosotros hemos tenido, hemos tenido experiencia en qué, ¿sí? ¿Cuáles serían las estrategias adecuadas? ¿Cómo sería la manera de hacer determinado procedimiento? Hemos podido viajar por las interrogantes que nos plantea la profesora. La pregunta debe tener la siguiente estructura. ¿Qué se quiere saber? Indica el objetivo que se quiere alcanzar, utilizando el inicio de la oración uno de los siguientes términos: el cómo, el cuál es, el qué, el por qué, más lo que se quiere saber acerca de qué, del fenómeno, en quiénes, del público objeto o de la población objeto, en dónde, el contexto de estudio, y el cuándo, que es opcional y se refiere a la temporalidad. Cuando nosotros tenemos el planteamiento del problema, ya podemos tener eh, posiblemente el título, ¿sí? Y también nos lleva a los objetivos. Ahora veamos la parte práctica para que quede un poco más claro esta situación que nosotros hemos venido trabajando en clase. Entonces veamos, cuando nosotros tenemos un escenario aquí como este que yo les planteo, lo que se pretende al final es que ustedes logren identificar cuando estamos hablando de un contexto, cuando estamos hablando de unos síntomas, cuando estamos hablando de unas causas, cuando estamos hablando de una consecuencia y cuando estamos hablando de esa propuesta de solución. Entonces dice aquí, en el documento Plan Tecnológico del Centro Industrial de Aviación, se evidencia desde el área de la industria creativa ciertas amenazas y oportunidades importantes para el sector. Me están diciendo que hay un documento que está referido, que está recogiendo una información que nos va a permitir identificar fortalezas y debilidades, ¿sí? O amenazas y oportunidades. En este caso, amenazas y oportunidades. Y es especialmente sobre el segmento de la economía naranja. Todo eso que se está hablando ahí se refiere a contexto, ¿sí? El cual gobierno está apostando para el desarrollo económico del país. A esta área se le integran diferentes disciplinas que toman forma de actividades económicas como el branding y la publicidad. Estamos hablando de contexto, me está llevando a la situación. La industria publicitaria en Colombia va incrementándose unidos a los medios audiovisuales, especialmente en los medios digitales. Y dentro de ellas las actividades que más demandan promoción y posicionamiento de la marca son el comercio, el gobierno y turismo. Me está llevando ese contexto hacia dónde se va a dirigir esa situación. Aquí también habla de las amenazas de ese sector de la industria creativa, como las instituciones de educación superior, la informalidad en la ocupación, la falta de interés por parte de la comunidad para formarse en el campo. Y como oportunidades se reconocen los factores como la ley de economía naranja, sectores económicos con potenciales consumidores, respaldo del Plan Nacional de Desarrollo para la Industria Creativa, transformación digital y efectos COVID-19. Entonces, ¿qué habla? Visto lo anterior, se convierte en los motores iniciaron que dieron cabida al planteamiento de este proyecto. Me está diciendo que el contexto en el cual se está moviendo alrededor del branding y alrededor de la industria creativa, branding y la publicidad, le está dando una posibilidad de oportunidad, ¿cierto? Por eso es que habla de que le dieron cabida al planteamiento de este proyecto, al analizar que el sector turismo enfrenta retos, o sea, son los síntomas, retos tras la emergencia sanitaria en la que se encuentra actualmente el país y el mundo entero. O sea, ¿qué está pasando? Que el sector del turismo tiene en este momento unos retos importantes producto de todas estas situaciones de emergencia económica que están sucediendo. Ahora, seguimos con contexto, porque ya que entra en turismo, dice, en el país la industria hotelera y en general la del turismo se ha visto considerablemente afectada debido a la pandemia. O sea, me está hablando de ahí, cuando se ha visto considerablemente afectada por la pandemia, se está hablando por unas consecuencias. De alguna manera está diciendo una consecuencia. La pandemia ha ocasionado una afectación. Las cuarentenas generaron que las tasas de ocupación registradas en el segundo trimestre fueran tanto. Entonces, ¿cuáles son? Y de alguna manera, podríamos decir, la consecuencia que tenemos es
que la industria se vio afectada, ¿sí? Ahora vamos a ver qué lo ocasionó. Las cuarentenas generaron unas tasas de ocupación registradas en el segundo trimestre, las tasas de ocupación que estaban registrando cayeran un 94%, ¿sí? Entonces, ¿qué generó eso? La pandemia generó, nos dio como resultado una depresión, pero las causas que generaron básicamente ello fue la situación de cuarentena. La cuarentena es la causa de todo ello. Eh, Otro de los retos que se enfrenta el sector turismo ha tenido que enfrentar es poder generar confianza a sus clientes. Y eso es parte de los síntomas, parte de la situación. El sector hotelero necesita eso independientemente de lo que ha sucedido por pandemia. El sector turismo requiere una confianza de parte de sus clientes que se sientan seguros. Eso es un reto. Entonces es como si nosotros nos entrevistáramos con un hotelero y el hotelero nos dijera, mira, lo que pasa es que nosotros en estos momentos como sector hotelero tenemos una dificultad y la dificultad que tenemos es que se considera que no son seguros, eh, eh, digamos, no somos confiables y no podemos hacer sentir seguros a nuestros clientes por, por lo que puede estar sucediendo. O sea, se van a cohibir de venir aquí a ceder esos servicios. Es una situación que están presentando, que obedece a qué? A toda la emergencia económica, las cuarentenas que hemos vivido y que han generado ¿qué? Una depresión también en el sector. Fabio Villegas, presidente de Cámara, afirmó que desde luego el mayor reto es generar confianza y lo hemos visto en el análisis de mercado que hemos hecho nosotros y otros asesores. Esa confianza no se genera si en la realidad no se traduce en prácticas de cultura, en procesos y comportamiento de parte de nuestros clientes. ¿Qué sucede? Que también hay un proceso de transformación cultural que está inmerso dentro de esta propuesta que nos están planteando aquí. Eh, Otro de los retos es que las micros y medianas empresas son las que generan un mayor número de empleo en el sector, pero son las que están siendo también afectadas por esta pandemia y requieren un apoyo gubernamental como está sucediendo. Entonces, aquí habla también de los informes de la OECD y la OIT que confirman que la mitad de los empleos que se suceden en el sector turismo están generadas por empresas de menos de 10 personas. O sea, que estamos dando, eso significa, ese párrafo y el contexto. Entonces, la profesora cuando está haciendo la descripción del problema, digamos, hace un mix y en algún momento para tocar una temática habla de un contexto. Hay algunos que de pronto puedan colocar primero el contexto y poco a poco vayan desglosando la estructura que inicialmente les propuse. Otro también, mírate, que habla del segmento del mercado del turismo rural, cultural y sostenible, representa una oportunidad de desarrollo. Quienes estén trabajando en ello también se les va a presentar una situación. Las situaciones que tienen la oportunidad, ¿cierto? Entonces aquí hay una descripción de una estructura de un problema y la intencionalidad con esto es que nosotros sepamos identificar cuándo estamos hablando de una causa, cuándo estamos hablando de un síntoma, cuándo estamos hablando de una consecuencia. Eh, Cuando yo les expliqué en clase, les hablaba del contexto y el contexto tiene que ver también con la situación que marca lo que nosotros vamos a describir, el problema que vamos a tratar. Por eso es que de pronto el término síntomas no los habíamos como tratado como tal, así como la profesora aquí lo plantea, pero de alguna manera está inmerso cuando decíamos qué era lo que estaba sucediendo y se los decía con el ejemplo de cuando uno va al médico, ¿no? Otra de las situaciones, problemas que plantea aquí es el medio ambiente, porque muchas personas son conscientes de ello, dice el texto, y eligen opciones de consumo que apoyen alternativas sostenibles. Por lo tanto, el turismo no puede ser indiferente a esto, o sea, también hace parte de los retos, hace parte del contexto del problema. Otro de los desafíos también en materia de bioseguridad es la comunicación, la innovación y la digitalización. Entonces, desde ese contexto, ella nos está diciendo, porque este planteamiento lo hizo la profesora Mira también casualmente, nos está diciendo todo el escenario que tiene el sector turismo, pero desde el punto de vista del proyecto como tal va a ser un énfasis en la parte de digitalización y comercialización, como la respuesta que nosotros como centro industrial y como programa de artes gráficas podemos responderle al sector turismo.
Entonces, es importante mirarle de los avances tecnológicos en los procesos, la digitalización ya es una opción, es una necesidad, está sustentando el por qué optar eh, eh, por la digitalización para este tipo de sector que le vaya a permitir seguir siendo competitiva. Me está hablando de los efectos futuros que podría tener tomar una decisión de ese tipo, o sea, me está hablando del pronóstico, ¿sí? Nuevas actitudes para incorporar los avances tecnológicos en curso a todos los procesos de esta industria. La digitalización ya no es una opción, es una necesidad. Y el coronavirus ha acelerado esta forma de trabajar. Esta es una situación que las empresas deben solucionar si quieren seguir siendo competitivas. O sea, que estamos diciendo, si te agarras de la digitalización, de toda esta parte tecnológica, podrás llegar a ser mucho más competitivo en el mercado. Y, pero también estamos planteando de que no todas las empresas tienen los recursos para poder acceder a ellos. Y de entre estos están la pequeña y mediana empresa. Por eso es que arriba ella habló de la pequeña y mediana empresa, ¿sí? Habla del sector turismo como de ese dinamizador de prosperidad y paz y mejorar las condiciones de vida. Entonces, vamos al contexto del planteamiento del árbol de objetivos. Entonces, ¿qué dice ella aquí? ¿Cuál es el problema central para ella? Que la pequeña y mediana empresa del sector turismo del Atlántico presenta una deficiente gestión y posicionamiento de la marca por la falta de recursos humanos y económicos en el manejo del contenido en medios y soportes digitales, como también el desconocimiento en la construcción de una imagen de marca. Ella está detectando que ese sector de la pequeña y mediana empresa, al cual argumentó y contextualizó y dijo que generaba empleo, al cual ese sector del turismo dijimos que tiene una situación producto del COVID, que hubo toda una desocupación de sus hoteles producto de toda esta pandemia. Entonces ella lo amarra aquí con la empresa del sector turismo, específicamente con la parte de posicionamiento de marca. Y aduce unas causas directas, una desconfianza de inseguridad en el consumidor, lo vimos en el texto, un mal manejo de los contenidos y soportes digitales y formatos de soporte y formatos digitales, falta de innovación turística y gestión eficiente, y carencia de diferenciadores y de valor agregado. Considera que esas son las causas que están generando que ellos tengan una deficiente gestión en su posicionamiento de marca. Y como unas causas indirectas producidas o desprendidas de esas causas directas, están que no hay una cultura de cuidado de la población, los fake news afectan la reputación online en muchos destinos, la falta de inserción de nuevas tecnologías, estructuras tradicionales en la forma de vender el turismo, escasas alianzas en el sector, poca diferenciación para competir, no hay conciencia del medio ambiente. Todos esos temas que están ahí puestos, todas esas subcausas que ella está colocando ahí, fueron tratadas en el contexto del problema. ¿Qué efectos va a producir? Lo que va a producir es que las propuestas deficientes en servicios diferenciadores y en escasa construcción de marca. ¿Qué sucede si no hay una intervención? Esto que está colocado y vienen siendo los efectos directos. Y poca innovación e implementación de nuevas tecnologías para la gestión y posicionamiento de marca. Para finalmente dar unos efectos indirectos, poca demanda, bajo nivel de competitividad, falta de fidelización, escasa promoción de servicios, deficiente posicionamiento en la red, limitación en la apertura de nuevos mercados. Ese sería el efecto final si nosotros no llegáramos a hacer algo. Entonces, el árbol del problema lo debe venir diciendo en clase, si nosotros a veces, sin tener el contexto de la situación, sino que nosotros observamos, producto de nuestra experiencia, producto de nuestro conocimiento, con el árbol del problema pueden empezar a trabajar, pueden empezar a definir cuál es lo que consideran ustedes el problema central y ahí ver qué lo está originando. Cuando uno se empieza a hacer esas preguntas, logra identificar cuándo estamos hablando de una causa. Y si yo tengo una desconfianza, si hay una desconfianza e inseguridad en el sector en el consumidor y hay un mal manejo de soportes y medios digitales, ¿qué pasa? Que mis propuestas van a ser deficientes, o sea, la consecuencia que tendré que sean deficientes en servicios diferenciados y escasa construcción de imagen de marca. ¿Sí? Entonces, allí nosotros con esa práctica aprendemos a diferenciar y aprendemos a formular cuando estamos hablando de una causa, cuando estamos hablando de un efecto o una consecuencia. En ese sentido también está la otra explicación. Yo también se las había hecho en clase y de pronto con un poco más de detalle en este. En este está explicado de una manera un poco más sencilla el planteamiento del problema y pueden ustedes lograr diferenciar cada uno de los componentes
componentes. Aquí me está hablando primero inicialmente de un contexto que es la industria confeccionista, ¿sí? Y la importancia de esa industria para Colombia. También me está hablando qué le está sucediendo a esa industria, que producto de esas contrabandos y aranceles para el sector textil ha venido teniendo una reducción y ellos han buscado unas formas de ser sostenibles y poder capturar más mercado. Eso significa implícitamente de que han tenido que cambiar su forma de negociar, su forma de manejar su empresa, su forma de funcionar como empresa, su estrategia, digamos, como empresa. Y también, contexto también es lo que estoy hablando aquí, donde dice que la Cámara de Comercio ha identificado una megatendencia y dentro de esa está hablando de la personalización. Entonces, ¿para qué traigo a colación esa tendencia de personalización? Porque muestra al sector confeccionista unos posibles escenarios sobre los cuales se puede mover. Si arriba estábamos diciendo que le ha llevado a buscar posibilidades de sostenibilidad, acá con esta cita que se está haciendo, se dice hacia dónde de pronto puede dirigir. Entonces, yo me puedo agarrar de redes de negocio, puedo agarrarme de autenticidad, de personalización, de emprendimiento rápido, de comercio electrónico, pero quise agarrarme de la personalización. Entonces, si es así, entonces yo voy a empezar a hacer una caracterización, voy a empezar a determinar aquí cómo se observa el empresariado colombiano, pero desde el punto de vista de los modelos de negocio, porque termino la frase en los posibles escenarios de cambio de sus modelos de negocio, mírenlo aquí. Entonces, ¿de qué tengo que seguir hablando? De modelos de negocio, porque yo centro mi planteamiento de problema en el modelo de negocio como tal. Entonces, ¿qué se observa en el empresariado colombiano? Que sus modelos de negocio, uno, puede estar centrado en la construcción de marcas. Y en eso hay grandes marcas que han logrado esa diversificación en sus líneas de productos. Es como la marca tenis, como la marca esta que mencionó ahí Arturo Calle, que son marcas que tienen una amplia gama de productos, una amplia línea de productos. Entonces, y han comprendido diferentes universos del vestuario. A otras que se están dedicadas a la producción de consumo masivo y donde el precio es fundamental. Y otras, y funcionan con la réplica. Y otras que son maquiladores, son aquellos que se dedican solamente a vender su mano de obra, o sea, a producirle las marcas a otros. ¿Sí? Ahora, como nosotros estamos haciendo aquí un contexto, sigue siendo contexto el párrafo que sigue. ¿Qué pasa con el Departamento del Atlántico? Entonces aquí presentan unos bajos niveles de productividad y competitividad, de innovación y tecnificación de sus empresas, de sus modelos de negocio. Y aquí determino cuáles son los modelos de negocio que hay en el departamento, ¿verdad? También se puede decir aquí ya específicamente para dónde voy. Entonces, el municipio de Juan de Acosta, ¿qué pasa con ese municipio? Porque detecté en ese municipio algo. Fíjense que el tratamiento del planteamiento de la situación problema ha sido distinta. Aquí ya estoy colocando, digamos, como en otro orden. Ya estoy colocando que esos empresarios tienen una amplia líneas de producción y tienen una proliferación muy alta, pero pese a que se han diversificado tanto, pues no logran tener un modelo de negocio que donde esté marcada la diferenciación que les permita a futuro pues tener un posicionamiento. Entonces los empresarios, ya voy por las causas, presentan una insuficiente formación en técnicas de intervención textil y desarrollo y nuevas tecnologías, como en la parte de titoría en especial, porque este proyecto está orientado a eso. O sea, yo voy cogiendo y uno va llevando el planteamiento, hacia donde quiere llevar el proyecto. Si se piensa acceder a los servicios, pues las posibilidades son limitadas, dado los volúmenes, son causas, estoy detallando causas. De adquirir los equipos resultará costosa, causas, los equipos son costosos. Esta problemática los lleva a un deficiente desarrollo, estamos hablando de unas consecuencias de unos productos diferenciados, de esos efectos futuros y un escaso desarrollo de marca. O sea, como esa situación no tiene una solución, lo está llevando a esto. Y también para poder sustentar una propuesta me soporto en algo que se llama la Agenda Departamental de Innovación del Atlántico, ¿sí? Que ve unos focos como focos priorizados de las industrias creativas y dentro de eso cabe este tipo de industria. Entonces, si es así, entonces podríamos apuntar a direccionar unos esfuerzos y fortalecer los productos a través de la personalización de prendas,
Sí, y con eso estamos fortaleciendo un modelo de negocio en la industria. Entonces, creo que también yo les mencioné y les mostré el árbol del problema del proyecto de textil y pese a que está de una manera distinta, pues también tiene una relevancia y una claridad. Está el modelo de negocio de la pequeña y mediana empresa, está soportado como una tendencia a la réplica sin diferenciación y se debe a que no tienen suficiente formación en las técnicas de intervención textil y tienen limitación en los recursos, fundamentalmente dos causas. Y las subcausas que se desprenden ahí o causas indirectas, pues es que ellos la experimentación que puedan hacer a ese tipo puede ser artesanal, ¿cierto? Y afecta la calidad. Y por otro lado, los servicios de acabados textiles requieren que sean de unos volúmenes mayores a los que ellos producen. Las limitaciones en la parte de los recursos están relacionadas a lo que me representa una persona que esté formada en la parte de química, que resulta costosa para la empresa. Y también si me pienso en los equipos, que los equipos son muy costosos. ¿Qué sucede? ¿Qué efectos puede decir si yo no hago nada de eso? Hombre, va a ser deficiente desarrollo de productos y deficiente apropiación de unas técnicas por parte de los empresarios, o sea, no las aplica, no se apropia. Eso va a llevar a que a unos bajos niveles de competitividad y unas limitadas posibilidades de apertura de mercado. Finalmente lo que va a hacer es que pierde esa posibilidad de competir con otros. ¿Ok? Entonces, son dos tipos de problemas y dos formas distintas de pronto de hacer un planteamiento, pero nos queda como experiencia que nosotros podamos establecer esa estructura, logramos identificar esa estructura dentro del planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema también nos puede llevar al título. El título, pero sencillamente esta parte que tenemos aquí como problema, donde dice modelo de negocio de la pequeña y mediana empresa del municipio de Banda Costa, soportada en la confesión, yo pueda llegar a, a un fortalecimiento. Entonces el título del proyecto puede ser fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa del municipio de Banda Costa a partir de la apropiación de las técnicas de intervención textil. Yo puedo plantear el problema por la solución. ¿Sí? Puedo plantear el problema. En este caso lo estoy planteando lo estoy planteando por la misma situación problema. O sea, a partir de ahí, ¿qué en positivo puedo hacerle? ¿Verdad? Cuando yo tengo un árbol de problemas, ya yo tengo el árbol de objetivos. Ya yo puedo hacer los objetivos. Entonces los objetivos vienen a ser aquellas vamos a mostrarles aquí. Los objetivos vienen a ser los aspectos en positivo. ¿Qué iba a hacer allá? Fortalecer el modelo de negocio, porque estaba hablando de un modelo de negocio de la pequeña y mediana empresa soportado en tal cosa. Acá, ¿qué voy a hacer? Fortalecer ese modelo de negocio a partir de técnicas de intervención textil para la creación de productos de moda innovadores desde los tales programas de confección y de moda del centro industrial. Lo que ven abajo viene a ser, esto que ven abajo vienen a ser los objetivos específicos. Primero voy a establecer una articulación con ellos, con ACOPI para seleccionar a los empresarios, luego la apropiación de las técnicas, la aplicación y la prestación del servicio. Y lo que ven más abajo vienen haciendo las actividades. ¿Qué voy a hacer ahí? Hombre, conformo una mesa de trabajo, hago un trabajo grupal, hago unos talleres participativos, unas mesas de trabajo. ¿Y qué resultado voy a tener? ¿Qué resultado? Voy a desarrollar productos diferenciados, voy a hacer una apropiación de las técnicas de intervención textil, voy a mejorar con eso los niveles de competitividad y mayores posibilidades de apertura de mercado para finalmente mejorar la competitividad y apertura de nuevos mercados, que es la parte positiva de lo que nosotros hemos visto acá. ¿Sí? Entonces, si acá van a haber limitadas posibilidades de apertura, acá mayores posibilidades de apertura. Si acá lo que ustedes van a ver bajos niveles de competitividad, acá van a haber mejoramiento en los niveles de competitividad. Si ustedes acá ven deficiente desarrollo de productos, acá en el árbol de objetivos, desarrollo de productos diferenciados. Si ustedes van a ver acá deficiente apropiación de técnicas de intervención textil, aquí van a ver apropiación de técnicas de intervención textil del capital humano. O sea, se convierten estos aspectos en positivos. ¿Okay? Entonces, si tengo árbol de problema, saco árbol de objetivo. Y a partir del árbol de problema puedo empezar a describir el planteamiento de la situación problema. Lo que les decía a ustedes, a veces nosotros conocemos las realidades y se nos hace más fácil decir lo que yo estoy observando es esto, que en poner a decir, no, bueno, voy a armar aquí el contexto. No, después de que tú tengas el árbol de problema, puedes empezar a ver qué necesito.
Entonces voy a hacer el ejercicio con esta porque lo tengo mucho más claro. Yo tengo que hablar aquí de modelos de negocio, yo tengo que hablar de la pequeña y mediana empresa del municipio de Juan de Costa y tengo que hablar de esa tendencia que tienen ellos a la réplica, o sea, cuál es el modelo de negocio sobre el cual ellos se sustentan. ¿Sí? Ya sé que tengo que hablar de competitividad, tengo que hablar de técnicas de intervención textil, tengo que hablar de cuáles serían esas apuestas que hay en materia de esto que estoy planteando aquí, qué posibilidades hay de que hay para que ellos logren aumento en la competitividad. O sea, esto me viene dando el escenario sobre qué va a ser mi contexto, sobre qué voy a trabajar, sobre qué voy a empezar a formular ese planteamiento del problema. Entonces, con este video lo que pretendía era darles una explicación a un tema que hemos visto en la semana, pero que de alguna forma he visto pues una dificultad de aprehensión. Entonces, la intencionalidad no es más que facilitarles las cosas y ustedes puedan eh, orientar mejor toda su práctica. Bueno, entonces vamos a dar por terminado acá el video para poder continuar con los siguientes temas.